Es culpable en buena parte de que podamos estar aquí y sobre todo de que el Grupo Extremeño de Aguilucho, desde su creación, pues haya seguido funcionando. Hemos tenido numerosas dificultades durante este tiempo, hemos tenido que atravesar muchos avatares, pero gracias a ella, precisamente, lo digo aquí públicamente, gracias a ella estamos funcionando todavía y seguimos con proyección de futuro. Entonces, pues yo quería que todos lo supieran y expresar ese reconocimiento. Y bueno, pues como con el tiempo andamos justitos esta mañana, va a empezar ya. Les digo que vamos a ser muy escrupulosos con el tiempo para que nos dé tiempo a todos, para que todo el mundo pueda hacer su ponencia. Así que ruego al resto de ponentes que se ajusten al tiempo que tienen, ya se lo han comunicado, y acudiré por aquí. Cuando yo acuda a la mesa, eso significa que tiene que terminar en un minuto. Sin más, nos dejo con María Jesús. Muchas gracias, Manolo, por tus palabras, un gran agradecimiento. Gracias a vosotros también por estar ahí siempre y ser la otra parte que con lo que compartimos esta lucha por las especies esteparias y sobre todo por el aguilucho cenizo y otras especies de aguilucho. Bueno, pues como os decía también ayer, que en la inauguración para los que estuviste, nosotros por parte de lo que es la Dirección General de Sostenibilidad, una de las prioridades que tenemos ahora es el intentar mantener las especies esteparias y conservar su hábitat. Entonces vamos a hacer un análisis, el porqué, ¿no? El porqué. Todos sabéis, ya lo comentó ayer Rubén, pero vamos a centrarnos más en Extremadura, que el aguilucho cenizo está catalogado en España como vulnerable por el Real Decreto, no lo vamos a contar porque además está ahí en la diapositiva y además todos lo sabemos y al poco tiempo. Está vulnerable. En Extremadura es tan sensible a la alteración de su hábitat y como todos sabéis, esa categoría ya desapareció a nivel de Estado y aquí como tenemos un decreto del catálogo de especies amenazadas en Extremadura del año 2, o sea, que es muy antiguo, que está ya también bastante obsoleto, pues se mantiene la categoría con independencia de que podamos modificar la categoría, tal como preguntaba, creo que era Daniel ayer, y esto no podría pasar a otra categoría en base a los porcentajes de disminución de la población, puede ser que tenga que pasar de categoría, efectivamente. Pero luego no olvidemos que está en el anexo 1 y 2 como especie objetivo de conservación de su hábitat en la propia directiva de aves, y luego en el convenio de Berna está también en el anexo 2 y que además está como especie estrictamente protegida en todo digamos, su territorio dentro de la Unión. Entonces eso es muy importante que no lo perdamos de vista. Porque gracias además a esta especie puede ser también que abarque la protección de otras especies y de su territorio. Recordar, por ejemplo, que tenemos, o sea, estos datos que me gusta que los veamos por lo que hay ahora. O sea, tenemos este área de aves reproductoras de España, donde la distribución del aguilucho cenizo parecía que era así, como en todos lados, y que, tal como sacó ayer, por ejemplo, Rubén, las cuadrículas, aparentemente donde están presentes, sigue existiendo, pero eso sigue existiendo en todos los documentos oficiales. Pero la realidad que vemos nosotros aquí en Extremadura y que cada uno de vosotros estáis viendo en vuestro territorio, porque ya llevo preguntas a ese respecto, es otra cosa. Entonces, quizás tengamos que aprovechar este conocimiento que tenemos para comunicar, pedir que se revise su catalogación, efectivamente, en los distintos territorios y, por supuesto, a nivel estatal. Recordar que, pidiendo que se revisen los datos reales a nivel estatal, es básico del Estado para todas las comunidades autónomas. Igual que Portugal, que nos lo contaron ayer, hicieron su revisión y ahora mismo allí están en estado crítico y están haciendo, dentro de sus posibilidades, que son diferentes de las nuestras, están haciendo todo tipo de medidas que nos contaron extensamente y que bueno, pues que intentan salvar a la especie. Pero es que nosotros es altamente probable que tengamos que estar en la misma situación. Pasa lo mismo, la distribución de zonas en Extremadura en el año 2000 son esas que veis ahí. Si os dais cuenta, hombre, principalmente está en la provincia de Cáceres, muy bien representado,
pero, en la provincia de Badajoz muy bien representado, pero en la provincia de Cáceres también. Y claro, con una totalidad de superficie bastante elevada, porque estamos hablando que en hectáreas son 2.326.814 hectáreas. Eso en el año 2002, ¿vale? Todos sabemos más o menos en qué tipo de hábitat nidifica el aguilucho cenizo, pero en Extremadura nosotros teníamos también, y digo teníamos porque ya ha desaparecido, como todos sabéis también de los que habéis estado en el último, estuvisteis en el último congreso, teníamos embresales naturales del norte de Cáceres. Y bueno, pues ahora no lo tenemos, o sea, eso se perdió. Eso que también hay en Galicia, que crían aquí embresales y en otros lugares de España, pues aquí también lo teníamos y eso ya no está, ¿no? Entonces nos queda un mosaico de cereal bijolivar de Badajoz Norte y Sur y Tierra de Barro, que queda cada vez más reducido, pero queda algo. Tenemos pastizales con cereal, como bien sabéis, en toda La Serena, La Sibella, llanos de Cáceres, Trujillo, Broza y Alcántara. Por mucho que nos empeñemos en seguir buscando, lo hemos perdido. Es que no está, ya no está. Lo quedo ahí porque sería dentro del plan de conservación de la especie de los lugares objetivos a recuperar, ¿no? Luego tenemos otros campos de cereal, estrictamente de cereal, como la Campiña, el sur de... esta que está por el sureste principalmente de Extremadura, en la zona de Azuaga, Llerena y esa parte y Fuente de Cantos, ¿no? Y luego en lo que llamamos márgenes de ribera, en Badajoz Norte, lindando con Portugal, en la zona esta de Campo Mayor, que puede quedar alguno. Pero, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Bueno, pues yo he metido ahí 3 causas de mortalidad en Extremadura porque hacemos un seguimiento muy estricto con las amenazas en los 2 centros que tenemos de recuperación en Extremadura, que como bien sabéis son Sierra de Fuentes, que es un centro de la administración, y en la provincia de Cáceres, y el centro de Amos en la provincia de Badajoz. Entonces, haciendo un análisis, realmente en los últimos años hemos visto que con independencia de todo el esfuerzo que nosotros hacemos aquí y que luego va a contar Manolo y yo no lo voy a decir, pero todos lo sabéis a lo largo de los años, con la campaña de salvamento de aguilucho cenizo y otras especies de aguiluchos en Extremadura, aún así sigue habiendo muertes directas por cosechadoras. Y es más, cada una que detectamos ya hay una denuncia, o sea, ha pasado en varias ocasiones, Manolo también lo puede contar, algunos de los compañeros que participan en la campaña. Cuando detectas eso, se avisa a la Guardia Civil, se avisa a los agentes del medio natural, se hace un levantamiento conjunto, se emite, digamos, una denuncia que va a Fiscalía directamente y Fiscalía va a juzgado. Ya he asistido al menos a 2 juicios de estas características, tengo otro juicio próximamente también en Zafra de esto y bueno, pues los acusados son el cosechero y el propietario del cultivo. Esto le quiero decir que hay que seguir avanzando, porque, bueno, digamos que denunciar y que haya este tipo de medidas judiciales está muy bien, pero tenemos que seguir insistiendo en que esto no pase. Pero luego hemos visto que sigue existiendo en el año 2022 pues muertes por tóxicos, que muchas veces no es un veneno puesto expresamente para, como bien sabéis, para el aguilucho, porque el tóxico que analizamos, nosotros tenemos aquí la estrategia de veneno en Extremadura aprobada por un decreto que mantenemos así constante durante todos los años con la Universidad de Extremadura, con un convenio que también tenemos con toxicología. Entonces, claro, vemos que los productos fitosanitarios que se utilizan y los tóxicos que se utilizan como redenticidas están haciendo también mucho daño, como bien sabéis, a los aguiluchos cenizos muchas veces por acumulación cuando comen mucha presa. Pero bueno, también hemos encontrado algún que otro de tóxico como puesto a, no sé, pues carbamato o carbofurano puesto expresamente para las rapaces, ¿no? Pero también tenemos muertes por electrocución, por colisión, por atropello, que
que se trabaja mucho en Extremadura digamos, las modificaciones de líneas eléctricas, haciendo también un requerimiento de dirección, y tenemos también ya 3 expedientes en juzgado de requerimientos que hemos hecho a los titulares de líneas eléctricas que no han corregido la línea con la normativa que hay aprobada, ¿no? Pero que tenemos que seguir trabajando, que estamos en el año 22 y estamos diciendo las mismas amenazas que teníamos hace 20 o 30 años. ¿Eso qué significa? Yo lo digo abiertamente desde la Junta de Extremadura que soy, que tenemos esas amenazas y que existen en nuestro territorio. Dudo mucho que solo existan en Extremadura. Yo no sé cuando contéis qué está pasando en otros territorios, pero de verdad, si alguien es capaz de decir de alguna comunidad autónoma, Portugal ya también lo detectó ayer y dijo que existían esas amenazas en su territorio, incluso de muerte por disparo directo. Pero si alguien puede decir que su territorio está perfecto, yo personalmente no me lo creo, porque nosotros trabajamos de forma insistente, persecutoria, de sensibilización, de mesas de trabajo, con todos los sectores, y sigue habiendo. El GEA lleva trabajando 30 años en esto y sigue habiendo. Entonces, si hay aquí, de verdad, lo hay en todo el territorio. Y esta reflexión hay que hacérsela llegar también a los ministerios y a los 2 ministerios, y decir, es que esto está pasando, pero a lo mejor hay que hacerlo llegar también a la Comisión Europea para que nos situemos donde estamos con esta especie y con otras especies de estos medios agrarios. Luego he puesto la muerte por depredación porque nosotros, por ejemplo, en poblaciones que están bajas, como Llanos de Cáceres, el año pasado teníamos solamente una colonia con 3 parejas. De las 3 parejas no sobrevivió ningún pollo, porque tenemos una colonia de Milano negro relativamente cerca, con algo también de Milano real, que van a por ellos. Entonces la depredación alar de vuelos, digamos, de otras rapaces está ahí y hay que tenerla en cuenta. Miraros también ayer que Portugal también dijo que ellos tenían un alto nivel de depredación. Y luego, bueno, pues también se ha detectado en la campaña que hay depredación por carnívoros. Entonces, esto tenemos que seguir trabajándolo y es algo que está todavía ahí y que no se avanza. Pongo en rojo aquí las parejas estimadas y controladas en cada zona de cómo estábamos en el año 2000 con el mapa que puse antes y cómo estamos en el año 2022. Entonces, por lo que veis, o sea, hemos tenido una reducción en 20 años del 32,32%. Una reducción del número de parejas del 32%, si te pones a los criterios en los cuales tienen que estar la pérdida de territorio y la pérdida de efectivos poblacionales, tal como está publicado en nuestra normativa de España, pero también en los criterios de la UICN, a lo mejor es que la especie hay que repensar que efectivamente en vez de estar en vulnerable a nivel estatal, tendría que pasar en peligro de extinción. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Por lo menos nosotros ahora mismo eso lo estamos repensando en Extremadura, que si con la nueva estamos modificando el catálogo. No sé si nos va a dar tiempo antes de que termine la legislatura de publicar la modificación del catálogo, que es un decreto, pero sí podemos estar repensando las categorías para cambiar una especie de categoría dentro de nuestros territorios. Pero es que si veis territorios, es que están en cero, que es que se han perdido, lo que os digo. O sea, Badajoz Norte, Llanos de Cáceres, Llanos de Broza, Llanos de Trujillo, Llanos de Belén, no hay nada. Más todo lo de Sierra de Gata y Urdes que teníamos, que ya se perdió en esta década pasada. Entonces, no sé, vamos a actuar. Yo, en ese sentido, vemos imprescindible actuar. Muchas de las cosas que tenemos que actuar es, efectivamente, con las fechas de las cosechas o con los tipos de cultivo en la zona de actuación. Ahora mismo que se está repensando también qué tipos de cultivos poner en cada sitio, pues a lo mejor hay que poner cultivos que sean que requieran primero menos agua, que tengan ciclos más largos, que a lo mejor... ¿Por qué? Pues porque eso también hará que la cosecha tenga que retrasarse, porque el propio ciclo del cereal que vas a cosechar no requiere que lo coseches antes. Y luego hay que trabajar mucho todo lo de las cosechas en verde. Ahí, bueno, pues pongo más o menos las fechas que si queréis luego volvemos sobre eso. El tipo de manejo aplicado durante la campaña, como lo van a comentar luego y luego van a hablar pues muy ampliamente, yo no me voy a quedar, pero bueno, son todas esas que veis ahí, hacemos
todas las medidas posibles y todo lo que ya sabéis de todo tipo, pero ahora mismo, insisto, en todos los territorios realmente lo que hay que trabajar mucho son las medidas de compensación, porque si tú pides el retraso de una cosecha y negocias con la propiedad que tienes que pagarle 3.000 euros por la pérdida de renta o por el lucro cesante que vaya a tener, pues se lo tienes que pagar. Es que realmente ahora mismo no tenemos otra herramienta más eficaz que eso si queremos ir a todo ese tipo si tenemos que llegar a alguna medida concreta de conservación. Pero también el trabajo que se hace de buscar la colonia, ver si realmente esa pareja le va a afectar, trasladarla los nidos o los huevos o los pollos a otro lugar donde no se coseche, negociar parcelas, rodales que no se cosechen, proteger nidos, todo ese tipo hay que seguir haciendo. Pero puede ser que tengamos, y queda aquí la reflexión para la propia mesa redonda que tengamos, la reflexión de que nos veamos abocados a tener que recoger absolutamente todos los huevos y todos los pollos del campo, ¿vale? Todos, llevarlos a los centros de recuperación y cuando ya estén en edad óptima para llevarlos al hacking, tratar de liberarlos. A lo mejor llegará un momento que si esto sigue así, y además mirad que lo que comentó ayer Rubén, ¿no? Que con la guerra de Ucrania todas estas medidas de la nueva PAC se pueden ir al garete, en el sentido de, vale, muy bien, sí, todo esto, pero como necesitamos producción, porque tenemos un servicio ecosistémico muy importante, que es el servicio de la alimentación, que nos tenemos que alimentar todos, que es la agricultura, no lo olvidemos, es uno de los servicios de producción que necesitamos para vivir nosotros y para alimentar al ganado, del cual también se alimentan los humanos. Es un servicio que no va a dejar de existir. Por eso tenemos que tratar por todos los medios de esa compatibilización. Hay que trabajar conjuntamente. Es muy difícil trabajar con la otra parte. A nivel, como comentaba yo ayer, no os podéis poner de acuerdo los de las consejerías de un lado del otro. Es complicado. Pero es complicado porque el servicio productivo lo necesitamos. Entonces, bueno, pues ahí están todas las medidas, pero hay que repensarlas también. Nosotros también hacemos lo que ya sabéis, que tenemos nuestra responsabilidad patrimonial, que nos obliga a nuestra propia ley de conservación en Extremadura, que no lo hay en otras comunidades autónomas. Nosotros tenemos expedientes de responsabilidad patrimonial que tardan mucho, ahora tardan un poquito menos con los nuevos procedimientos estos digitales que salieron por lo del COVID, pero que realmente es necesario. No solo medidas compensatorias directas a través de diversos fondos, sino que la propia administración siga manteniendo eso de tienes una responsabilidad patrimonial por el cual si estás diciendo que no cosechen, pues tú les compenses. Para todo esto tú tienes que tener, y para mantener lo que es hacer una campaña todos los años, tú tienes que hacer un plan de conservación, en este caso de conservación del aguilucho cenizo y su hábitat. Si pasara en algún momento a especie en peligro de extinción, sería plan de recuperación. ¿Qué pasa? Que es que ese plan dota también de una financiación específica. Nosotros vemos necesario esto, estamos trabajando en ello y bueno, pues aquí en este congreso está parte de mi equipo, al que bueno, pues quiero nombrar a todos y a todas ellas. Está Elvira, está Susana, está Kiko, está Jesús y está Esther. Así que bueno, pues también a todos ellos gracias por trabajar en que esto también sea posible. Nosotros, el plan de conservación o los planes de recuperación, que no pasa en todas las comunidades autónomas, pongo ahí orden legislativa, porque nosotros sacamos órdenes legislativas, que eso no confunda también a mucha gente. Tú puedes tener un plan de recuperación o de conservación aprobado a lo mejor simplemente en un consejo de gobierno y ser informativo y un plan parecido a una estrategia, que no obligan. Pero en Extremadura todas las órdenes, todos los planes, los sacamos mediante una orden. La orden es legislativa. Y legislar significa que para todas y todas los ciudadanos y de todos los sectores de Extremadura están obligados a cumplir eso. Entonces, un plan se configura como una herramienta
de conservación y de gestión que puede tener cualquiera, no solamente los de la administración, sino cualquier ciudadano, ir a la fiscalía o donde sea para decir esto se está incumpliendo. Aquí os pongo en qué consisten nuestros planes, como lo tenemos, o sea, siempre hay un análisis de la evaluación, viendo los factores limitantes, la finalidad que tiene el plan, los objetivos, medidas de conservación. Es muy importante las medidas de conservación, que son las medidas directas de protección o de restauración de su hábitat, hay medidas de seguimiento, de investigación, de sensibilización, hay mucha serie de medidas. Os pongo aquí algunas de las que me parecían que eran como más relevantes. Valoración, tiene que haber un capítulo para valorar las medidas propuestas, para ver si las medidas que tú has puesto cada 5 años te sirven de algo. Porque si no, si la población sigue igual, se va manteniendo, es que no te está sirviendo el plan. ¿Entendéis lo que os digo? Porque tú tienes un plan de conservación para mejorar la población. Si tú no alcanzas el objetivo y la finalidad que te pones en el plan, no te está sirviendo. Entonces tiene que haber una medida de autoevaluación. ¿Nos está sirviendo o seguimos perdiendo población? ¿O seguimos perdiendo territorio? ¿No? Hay un programa de actuaciones con un calendario, una fase de ejecución, que es muy importante, por eso os digo que también la propia administración se autoevalúe. Tiene que haber siempre una coordinación con todas las entidades, tiene que haber un grupo coordinado con otras administraciones públicas, otros países. Nosotros en Extremadura ya sabéis que trabajamos mucho con Portugal porque entendemos que nuestras especies son conjuntas con eso y tratamos de trabajar con otras comunidades autónomas de alrededor. Tiene que haber la memoria económica. Yo de momento he metido a 20.000 euros por año que sea seguro. Y eso significa que por lo menos un dinero que pueda para el GEA venir y tener esa seguridad todo el tiempo, ¿no? Una cosa muy importante, ya termino, el ámbito de aplicación de un plan también es muy importante. Siempre hay que establecer un área crítica para la especie. Nosotros, todos los territorios que en los últimos 5 años haya tenido colonia o pareja lo vamos a meter con una superficie de área crítica circular a esa colonia de al menos 250 metros. Pero luego hay que establecer un área de importancia también donde limites su uso y aprovechamiento de 5 kilómetros, donde no se puedan poner alrededor, donde no se puedan poner líneas eléctricas o hay que adaptar todo lo que hay alrededor para que la población y la especie se mantenga, ¿no? Pero luego es muy importante establecer esas áreas de recolonización donde tú tienes que intentar por todos los medios conseguir que los territorios que en los últimos 5 años se han perdido se recuperen, que son los que os he dicho. La finalidad, conservación del alimento cenizo y otras especies amenazadas en el medio agrario y la recuperación histórica. Aquí os pongo una serie de medidas directas de cada una de las medidas que he dicho antes, que como no da tiempo, pues ya pongo la última diapositiva y ya os digo, el objetivo del plan, si luego hace alguien una pregunta podemos volver sobre alguna diapositiva, tiene que conseguirse en el año 2030 volver por lo menos a recuperar todos los territorios que teníamos antes, incluidos los quezales del norte de Cáceres, si es que conseguimos eso, y volver a aumentar la población y recuperar la especie tal como estaba a principios por lo menos del año 2000. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, María Jesús. Una buena exposición, como siempre. Y ahora, pues, es el momento si hay alguna pregunta. Es que desde aquí arriba, de verdad, esto es como hablar a la nada. O sea, hoy se ve un poquito más, no se veía nada, pero por eso... Buenos días. A ver, has comentado que han llegado un par de casos a la Fiscalía y mi pregunta es ¿hasta qué punto puede favorecer a la especie criminalizar, meter en un proceso criminal a los propietarios, a los cosecheros, al maquinista, a los agricultores? ¿Puede eso beneficiar a la especie? ¿O se la puede ver como un hándicap para no tenerla en sus campos? Mira, hace 20 años a lo mejor tú hubieras respondido que podía criminalizar. Yo ahora mismo creo que somos la última generación, lo digo en todos los foros donde voy, que podemos hacer algo por la naturaleza y por conservar la naturaleza. Estamos luchando, o sea, esto es una guerra como hombres y naturaleza. Estamos aquí
Yo por lo menos trabajo en conservación de la naturaleza. Mi obligación, estando en la administración, es trabajar para ello. Y tengo que utilizar todas las herramientas posibles. Afortunadamente e infelizmente para otros territorios, en España se penaliza por el Código Penal que está a todas aquellas personas que ya conociendo cuál es la problemática, y te aseguro que el sector agrario conoce la problemática de todas las aves de medios agrarios, no ponga esas medidas de protección, y no ponga esa medida de habrá o no habrá aquí esta especie. Nosotros mandamos cartas antes del inicio de la campaña, cuando Manolo me puede mandar el listado de todos los lugares y de todos los polígonos y parcelas, mandamos desde la Dirección General cartas a los propietarios, incluso se les llama por teléfono si no nos ha dado tiempo a que les llegue la carta, para decirle, ojo, en su parcela tiene esto. Entonces, si cosechan y te encuentras, porque es que se te parte el alma, pero aparte de eso, o sea, profesionalmente yo tengo que ser aséptica. Tengo trozos cárnicos de aguilucho cenizo en el suelo, sí, en esa parcela sí. Se le ha mandado una notificación desde, en este caso, la Dirección General de Sostenibilidad, con una carta del director en la que se le dice, usted tiene una colonia, tiene un nido, tiene un tal, tiene un cual, tiene que retrasar la cosecha hasta tal fecha, sí. La PAC tiene previsto que puedan retrasar y tienen pago, digamos, compensatorio, sí. Quien no lo haga, para eso está el Código Penal. Ahí ya nosotros lo trasladamos a Fiscalía, y te puedo asegurar que en las zonas donde tenemos eso, es que hasta nos llaman por teléfono, ¿puedo cosechar? Entonces alguna medida están haciendo. Tristemente somos un país mediterráneo, y como país mediterráneo, aquí o está la Guardia Civil a la vuelta de la esquina y dice, me va a pillar con la señal de tráfico que no estoy respetando, aquí no respeta nadie nada. No olvidemos también, porque tenemos esa forma de socialmente así, y como tenemos eso, y hay gente que además que no respeta esa parte, pues tenemos que aplicar las medidas en una herramienta más, y yo creo que sí que está siendo efectivo. No sé si Manolo tiene otra percepción, pero yo creo que sí. Totalmente de acuerdo con María Jesús. Los casos en los que se llega a denuncias pues son muy limitados, muy escasos, y se llega ya pues por una situación, como ya dice, y yo se lo he informado, se habla con él, incluso se ha puesto borde, y yo hago lo que quiero, no sé qué. En el momento en que alguien muy concreto llega a esas condiciones, no te queda otra que recurrir a la sanción. Y comentar ya por último un caso muy concreto, en Campaña, el señor que se denunció, que llegó a la Fiscalía y que al año siguiente fue el que estuvo llamando, oye, que yo no quiero líos otra vez, que a ver si mi parcela hay nidos o algo. Estaba más suave con cuanto al año siguiente. Es verdad, es que nos llaman, oye, a ver si me va a pasar lo mismo. Había más preguntas. Bueno, yo, una pregunta rápida. No me ha quedado claro si el plan de conservación lo tenéis ya aprobado o estáis trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, por eso el título es Hacia un futuro. Correcto. ¿Y tenéis un plazo más o menos establecido para cuándo pueda funcionar? A ver, la elaboración del plan la queremos tener como para mitad del año que viene, a más tardar. Tenemos como un... jurídicamente nosotros podríamos sacar supuestamente los planes de todas las especies, digamos, esteparias. Pero claro, luego teníamos un borrador hecho así, de hecho, pero claro, el sisón está en peligro de extinción. En el momento que está publicado es un plan de recuperación. Entonces, jurídicamente, plan de recuperación y plan de conservación no puede ser igual. Como no puede ser igual, las medidas, el área crítica tiene que ser diferente. Luego el aguilucho cenizo o el aguilucho lagunero son rapaces, no olvidemos esto. Nidifican el suelo, pero son rapaces, los otros son aves esteparias, el comportamiento son diferentes. Es un poco complicado a la hora de adoptar medidas que puedan ir para uno, para otro. Parece que también hay amenazas que son comunes, pero un sisón no te aparece muerto por veneno, ¿entiendes? Sí por disparo, sí por colisión de líneas eléctricas, sí por atropello, sí por depredación, pero otras amenazas no. Entonces al final hemos determinado separar lo que es aguiluchos de otras especies esteparias. Sí, correcto. Y bueno... Y por eso nos ha retrasado también, porque nuestra idea era tenerlo a final de este año. Ya, sí, yo lo que estoy alucinando es por la implicación de la Junta de Extremadura en la conservación de las esteparias. Estoy alucinando porque vengo de
de una comunidad como Castilla y León, en la cual somos 3 grupos nada más funcionando, con escasísimos recursos, sin ayuda de la administración ninguna. Por supuesto, no hay ningún plan de conservación, ni se espera que haya, y nos encontramos súper abandonados. Entonces, ver lo que estáis haciendo aquí, la implicación de la administración, chapó por vosotros y, desde luego, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Gracias. Gracias a todo el equipo. Sí, la última pregunta ya, porque andamos mal de tiempo. Decir solamente que, bueno, en Castilla y León, un par de preguntas más que andamos muy bien. En Castilla y León, donde supuestamente, según SEO, está la mayor población de aguilucho de España, y se lo creerá que se lo tenga que ver, porque conociendo que en Salamanca, en Segovia y en Ávila, entre las 3 provincias suman escasamente 100 parejas, no digo yo que en el resto haya 2.800, como dicen, pero bueno, vamos a dejar esto. Tu pregunta, por favor. Muy buena. Quiero preguntar un par de cosillas, ¿vale? Mira, la primera, evidentemente nosotros como funcionarios no nos queda más remedio que aplicar la norma. Código penal es del 95, por lo tanto está claro que según el artículo 300. Habla más alto. Ahora un poquito más alto. Bien. ¿Así? Sí. Parece que estoy hablando con mi madre. Un poco teniente y a veces me incomoda hablar de esto. Que te decía que, bueno, me parece curiosísimo, fantástico, quería que me explicara cómo tomaste la determinación de aplicar el Código Penal. El Código Penal es del 95, nosotros en Andalucía, pues igual, lo estamos aplicando hace mucho tiempo, el retraso de cosecha, con la carta, igual que nosotros y tal, pero nosotros todavía no nos hemos metido en juicio, nos hemos metido administrativo, nos hemos metido todo lo que hemos podido, pero ¿tenéis ya resoluciones de esos 2 casos? Sí. Me gustaría saber en qué quedó finalmente, porque sabes que el abanico en años y es bastante amplio, no sé en qué quedó. Y luego la siguiente es que he visto que estáis trabajando con el plan. Y también he estado viendo pues, lo que dices, que es real, ¿no? Hay especies vulnerables, otras que están en vías de cambiar, como pasa con el sisón. Nosotros en Andalucía tenemos aprobado un plan, del que luego hablaré, por acuerdo, que es lo segundo después del decreto, pero el Consejo de Gobierno está muy bien. Y bueno, nosotros desde 2011 hasta ahora también quisimos poner lo mismo que vosotros, recuperar las poblaciones del año 2000. Nosotros en el año 2000 teníamos 1.600 y pico, creo, luego lo vemos en la gráfica, estamos ahora mejor de 500, después de 11 años de plan de conservación y recuperación, pues las metimos todas juntas, porque como empieza a dividir estás perdido. En el momento que cambies de categoría tienes que volver a probar un nuevo y entonces estás perdido, mejor cambiarlo ya dentro del plan, o sea, las metimos todas juntas, yo creo que es un buen criterio, pero es que con los resultados que tenemos es que al menos en Andalucía después de 11 años no hay lo mejor. Entonces me gusta verte que estás muy animado, ¿no? Y que podemos conseguirlo, y las medidas son un calco de las que tenemos nosotros, y el dinero pues ahora habla mucho porque los huertos solares pues, están generando medios compensatorios. Miguel, por favor, a ver que una pregunta ya, pues son muchas reflexiones, como vas a hablar tú también, pero una preguntita porque estamos con el tiempo libre. Bueno, pues la pregunta es básica. ¿Cómo pensáis hacerlo del plan? Si es verdad que conseguís llegar a este punto. Y la segunda es, ¿cómo conseguiste llevar este asunto a Fiscalía y cuál fue el resultado? Gracias. Bueno, nosotros, así también, muy rápido, realmente con Fiscalía no solo trabajamos con esta especie, tenemos en Fiscalía y en juicio a esta especie, sino de muchísimas especies. Y no solamente para las especies, sino para el uso de artes ilegales y el uso de veneno. Y tenemos muchos expedientes. Realmente, a lo mejor por ser una comunidad relativamente poco poblada y dos provincias, nos puede resultar más fácil. Nosotros tenemos reuniones anualmente con los fiscales de Cáceres y Badajoz, ¿vale? Ya hace bastantes años, por lo menos cuando me encargaron a mí que llevara también todo el tema de amenaza, que ya hace como más de 10 años, porque efectivamente, como tú dices, o sea, te encargan una cosa pero las poblaciones van bajando. Determinamos que lo mejor era reunirte con los fiscales, establecer líneas de trabajo juntos, no solamente te reúnes con ellos y con los agentes de la autoridad. Los agentes de la autoridad, ya sabéis que los agentes judiciales son el SEPRONA, en este caso nosotros con la naturaleza, y los agentes del medio natural de Extremadura. Pero al reunirnos con los fiscales establecimos una hoja de ruta. La hoja de ruta es, cada vez que haya dolo, ¿vale?
La palabra dolo jurídicamente, aquí sé que hay varios abogados y varios jurídicos, es muy importante. Porque, a ver, tú accidentalmente puedes machacar a un nido y que los pollos se queden totalmente así seccionados. Pero si lo sabe, por eso mandamos las cartas, ¿vale? Si lo sabe y pasa, ya es dolo. Si no, si tú no has mandado carta como administración, te dicen, no, es que esto es un accidente, es como... Pero si ya tú sabías que había eso y tenías que tomar la medida de precaución, ya existe esa figura jurídica que es lo que utiliza el fiscal para acusar. Tiene penas de cárcel, ¿vale? Que pueden tener cárcel hasta, me parece que son, en este caso, 2 años y medio, no lo recuerdo ahora bien, porque dependiendo de la especie, yo acabo de estar hace 3 semanas en un juicio. Entonces, dependiendo de si está en peligro de extinción, es más tiempo, menos tiempo. Y luego, siempre cuando llega juzgado, te piden un peritaje a la administración de la cuantía económica. Yo estaba en un juicio hace nada, era de lince, hace 3 semanas en Don Benito, y yo perité, digamos, por la peritación que hay a nivel del Estado, que ya está, el Ministerio lo tiene fuera, y también como está peritado, comparaba con Castilla-La Mancha y Andalucía y lo que hacemos nosotros. En Madrid, por ejemplo, está peritado la muerte de un lince y de un aguilucho cenizo me parece que eran 50 euros, ¿vale? Porque están pesetas, entonces tiene que hacer la reconversión. Claro, o sea, vale, pues sin cosechero, venga, ¿cuántos aguiluchos tal? 4. Si va vía administrativa, vale, pues pago 100 euros y ya está, ¿sabes? O pago 200 euros. Entonces, es importante la cuantía de esa fiscal y que luego a la hora de peritar y emitir un informe que te pide siempre el juzgado, un informe, el informe tiene que ser también bastante aséptico en eso. O sea, tú tienes que decir la categoría de amenaza en la que está, las características, digamos, de la situación, los antecedentes de hecho, los fundamentos de derecho y el esto. Entonces, con eso se trabaja. Eso hay que trabajar, las comunidades autónomas tienen esas herramientas, las administraciones tienen esas herramientas. Eso por ahí. Y luego, la otra parte de lo del plan es que realmente no veo la pregunta, Miguel. O sea, el plan hay que hacerlo, tenemos una obligación, las administraciones públicas, como bien dijo ayer Rubén por parte del Ministerio, de elaborar los planes de recuperación y conservación de esta especie. Y nosotros en Extremadura ya estamos tardando con el aguilucho. Entonces, bueno, pues es así y sale por orden legislativa para que sea una normativa dentro del territorio. Bueno, si intento mucho no podemos hacer más preguntas porque vamos ya...